Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso Lógica Matemática de la UNAD. Este OBI corresponde a la tarea 2, Aplicación Teoría de Conjuntos, ejercicio número 1, Determinación y clases de conjuntos. Los objetivos que pretendemos lograr con el presente OBI son los siguientes. El objetivo general va a ser elaborar un ejemplo completo del ejercicio número 1, Determinación y clases de conjuntos. Esto corresponde a la guía de actividades de la unidad 2, tarea 2, aplicación teoría de conjuntos. Para ello, nuestros objetivos específicos serán los siguientes. Vamos a definir por extensión un conjunto seleccionado. Luego encontraremos el cardinal de un conjunto y finalmente vamos a reconocer las clases de conjunto en lo referente a si son finitos, infinitos o unitarios. Primero, algunos conceptos básicos para desarrollar nuestro OBI. Entonces, como concepto de conjunto tenemos que es una colección o agrupación de elementos, objetos o símbolos bien definidas que comparten entre sí algunas características y propiedades semejantes. Tenemos el ejemplo de los subconjuntos de frutas y animales. Los conjuntos siempre los vamos a identificar con letras en mayúscula, como vemos en nuestra gráfica, el conjunto universal y el conjunto llamado A y el conjunto llamado B, vemos que están con letras mayúsculas, y los elementos o miembros de estos conjuntos los vamos a meter entre llaves, corchetes o paréntesis, o al interior de los diagramas de Venn, como podemos ver en la imagen. Un ejemplo de conjunto, entonces, tenemos el conjunto L en mayúscula, que es igual a las letras A, B, C, D, etcétera, hasta la Z, encerrados en llaves. ¿Cómo podemos representar los conjuntos? Entonces, primero por extensión, nombrando cada uno de sus elementos. Algunos ejemplos de conjuntos por extensión son los siguientes: el conjunto S con los elementos A, E, I, O, U, el conjunto N con los números del 1 al 10, etc. y el conjunto D, gatos, tigres, leones y leopardos, etc. Entonces, nombrando cada uno de sus elementos. Por comprensión vamos a nombrar una propiedad, regla o característica común a dichos elementos. Por ejemplo, el conjunto S, X tal que X es una vocal, el conjunto N, X tal que X es un número natural, y el conjunto D, X tal que X es un felino, o el conjunto R, X tal que X es un número par. Entonces, por extensión, nombrando cada uno de los elementos, y por comprensión, nombrando una propiedad, regla o característica común. También podemos representar nuestros conjuntos utilizando los diagramas de Venn-Euler, tal como podemos ver ahí en la imagen. Algunas clases especiales de conjuntos. Entonces, los conjuntos finitos decimos que son los que tienen un número limitado de elementos. Por ejemplo, el conjunto AX tal que X es un día de la semana, sabemos que son 7 días. Y el conjunto B, las vocales A, E, I, O, U. Conjuntos finitos los que tienen un número limitado de elementos. Conjuntos infinitos que tienen un número ilimitado de elementos, o infinito. Por ejemplo, el conjunto N de los X tal que X es un número natural, y el conjunto C, los múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, 15, etc. Conjuntos especiales, entonces el conjunto vacío cuando carece de elementos y lo simbolizamos con las llaves vacías o el símbolo de vacío. Por ejemplo, el conjunto AX tal que X es un mes que tiene 45 días. Como no existe, entonces podemos decir que A es un conjunto vacío. Conjunto universal es aquel que está conformado por todos los elementos que estamos estudiando en un determinado momento. Es el conjunto grande que agrupa todos los subconjuntos. Entonces, en este caso, en el ejemplo, el conjunto universal es igual a X tal que X es una letra del alfabeto. Tenemos el subconjunto A con las vocales. Entonces podemos decir que A está contenido en el conjunto universal. A es un subconjunto del conjunto universal. La relación de inclusión. Un conjunto A está contenido en un conjunto B si todos los elementos del conjunto A pertenecen también a B y lo simbolizamos como que A está contenido en B. Por ejemplo, tenemos el conjunto A con los elementos A, E, I, O, el conjunto B, A, I, O, B, C, D. Entonces vemos que los elementos de A están contenidos en B, por lo tanto A está contenido en B. Cuando existe por lo menos un elemento de A que no pertenece a B, podemos decir que A no está contenido en B.
o que A no es un subconjunto de B, y lo simbolizamos como que A no está contenido en B. Por ejemplo, el conjunto A con las vocales y el conjunto B, A, E, I, O, B, C, D. Entonces hace falta la U en el conjunto B, por lo tanto A no está contenido en B. Los conjuntos disyuntos. Cuando dos conjuntos no tienen ningún elemento en común. Por ejemplo, el conjunto A con los elementos 1, 3, 5 y 7 y el conjunto B 2, 4, 6, 8. Vemos que no hay elementos comunes entre los dos conjuntos, por lo tanto A no está contenido en B y B no está contenido en A. El subconjunto propio. Se dice que A es un subconjunto propio de B si A está contenido en B y B está contenido en A. Este hecho lo vamos a simbolizar como A está contenido igual en B y se lee A es subconjunto de propio de B o A es igual a B. Entonces, por ejemplo, el conjunto A es igual a los X tal que X es una vocal y el conjunto B con los elementos A, E y U. Entonces, como son iguales, podemos afirmar que A es subconjunto propio de B, que A es igual a B, A es contenido igual en B. El cardinal de un conjunto, entonces es importante, les recuerdo, estamos viendo conceptos básicos para el desarrollo de nuestro ejercicio. Para un conjunto A, llamamos cardinal de A el número de elementos que posee y lo vamos a expresar como cardinal de A o bien n de A. Entonces, cuando hablamos de cardinal de A o n de A, tenemos los siguientes ejemplos. El conjunto A con 6 elementos, entonces n de A es igual a 6 o cardinal de A igual a 6. Conjunto B con 7 elementos, entonces cardinal de B igual a 7 o n de B igual a 7. Y el conjunto C con 4 elementos, por lo tanto cardinal de C igual a 4 o n de C igual a 4. Entonces el cardinal de un conjunto son el número de elementos que posee dicho conjunto. Para muchos conjuntos utilizados en matemáticas, tales como los números naturales, que los simbolizamos con n, los enteros, los racionales, los reales, el cardinal es infinito. Es importante este concepto. Para dos conjuntos A y B con una cantidad finita de elementos, entonces vamos a ver la siguiente propiedad. N de A unión B o cardinal de A unión B es igual a n de A más n de B menos n de A intersección B. Entonces esto es cuando hay operación entre conjuntos. Tenemos el ejemplo del subconjunto, el conjunto universal U. Entonces el cardinal de A unión B es igual a n de A, que es igual a 15, más n de B, que es igual a 20, menos n de A intersección B, que es igual a 9, y esta vez el resultado sería 26. O sea, n de A unión B igual a 26. Vamos a ver un ejemplo del ejercicio número 1, determinación y clases de conjuntos. Entonces, para ello vamos a escoger el ejercicio A, que es el siguiente. El subconjunto B igual a los X tal que X pertenece a los océanos del mundo. Entonces es un ejemplo parecido a como ustedes lo van a encontrar en su guía de actividades. Primero vamos a determinar por extensión el conjunto seleccionado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces vamos a llevar el conjunto B a elaborarlo por extensión. Entonces, ¿cómo nos queda? B igual a Atlántico, Pacífico, Índico, Ártico y Antártico. Entonces, ya lo dimos por comprensión, ahora lo vamos a determinar por extensión, con todos los elementos, nombrando cada uno de los elementos. Entonces, este sería el primer punto de nuestro ejercicio. Segundo, vamos a hallar el cardinal del conjunto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, tenemos el subconjunto B con cada uno de sus elementos. Vemos que son 5 elementos, por lo tanto, n de B o cardinal de B es igual a 5. Sería nuestro segundo punto a desarrollar del ejercicio. Tercero, vamos a identificar qué clase de conjunto es, si es un conjunto finito, infinito o unitario. Entonces, tenemos el subconjunto B
Entonces sabemos que tiene 5 elementos este subconjunto, por lo tanto es un subconjunto finito. ¿Por qué? Porque sabemos que son 5 elementos, son solo 5. Entonces es un conjunto finito y eso es lo que nos está preguntando el ejercicio. Entonces ya hasta aquí desarrollamos el ejercicio número 1 de nuestra guía de actividades. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en comunicarse con sus tutores asignados. Hasta pronto. Cordial saludo a apreciados estudiantes del curso de Lógica Matemática de la UNAD. El presente OBI corresponde a la tarea 2, aplicación teoría de conjuntos, en lo referente al desarrollo del ejercicio número 1, determinación y clases de conjuntos. Para ello nos hemos fijado los siguientes objetivos. El objetivo principal va a ser elaborar un ejemplo completo del ejercicio 1, determinación y clases de conjuntos, el cual está contenido en la guía de actividades de la unidad 2, tarea 2, aplicación de la teoría de conjuntos. Nuestros objetivos específicos son los siguientes. Primero vamos a definir por extensión un conjunto seleccionado, luego encontraremos el cardinal de dicho conjunto y tercero lo clasificaremos de acuerdo a si es un conjunto finito, infinito o unitario. Algunos conceptos básicos para el desarrollo de nuestro ejemplo son los siguientes. Conjunto es una colección o agrupación de elementos, objetos, símbolos o entidades bien definidas que comparten entre sí características y propiedades semejantes. Nuestro ejemplo es un diagrama de Venn con el conjunto universal y dos subconjuntos a su interior, uno de alimentos, en este caso frutas, y otro de animales. Siempre los conjuntos los vamos a identificar con letras mayúsculas, tal y como podemos ver en nuestro diagrama de Venn. Tenemos el subconjunto A y el subconjunto B y el conjunto universal que encierra nuestros dos subconjuntos. Todos los elementos o miembros de los subconjuntos siempre los vamos a meter entre llaves, corchetes o paréntesis en letras minúsculas siempre. Entonces en mayúscula únicamente el nombre del conjunto y en minúsculas los elementos de los cuales está compuesto nuestro conjunto. Por ejemplo, el conjunto L en mayúscula igual a B, C, D, puntos suspensivos hasta la Z. Vemos que los elementos están en minúscula contenidos entre, en este caso, llaves. También podemos representar un conjunto por extensión nombrando cada uno de sus elementos. Entonces, ¿cómo es esto? Veamos el ejemplo, el conjunto S nombrando los elementos A, E, I, O, U, el conjunto N con los números del 1 al 10, el conjunto D, gatos, tigres, leones y leopardos, nombrando cada elemento. Y por comprensión, nombrando una propiedad, regla o característica común a dichos elementos. Por ejemplo, el conjunto S, X tal que X es una vocal, el conjunto N, X tal que X es un número natural, conjunto D, X tal que X es un felino y el conjunto R, X tal que X es un número par. Entonces, nombrando una propiedad, regla o característica común a los elementos. Esto es por comprensión. También podemos representar gráficamente los conjuntos utilizando los diagramas de Venn-Euler, tal y como podemos ver en la pantalla. ¿Qué clases de conjuntos tenemos? Entonces, conjuntos finitos cuando tienen un número limitado de elementos. Número limitado de elementos, conjuntos finitos. Por ejemplo, el conjunto A, X tal que X es un día de la semana. Sabemos que los días de la semana son 7, es un número limitado. Y el conjunto B, las vocales, A, E, I, O, U, son 5 vocales. Conjuntos infinitos cuando tienen un número ilimitado de elementos. Por ejemplo, el conjunto N, X tal que X es un número natural. Y el conjunto C, 3, 6, 9, 12, 15, los múltiplos de 3, sabemos que son ilimitados, no hay un número final, entonces son infinitos. Conjuntos especiales, entonces tenemos el conjunto vacío, que es el conjunto que carece de elementos y lo simbolizamos con las dos llaves abierta y cerrada, pero ningún elemento en su interior, o el símbolo de vacío, el 0 con una rayita atravesada. Entonces, veamos un ejemplo, el conjunto A de los X tal que X es un mes que tiene 45 días. Como ningún mes tiene 45 días, es un conjunto vacío, por lo tanto A es igual a vacío.
El conjunto universal es aquel que está formado por todos los elementos que estamos estudiando en un determinado momento. Es el conjunto grande que contiene todos los subconjuntos. Entonces, en nuestro ejemplo, el conjunto universal x tal que x es una letra del alfabeto y el subconjunto A con las vocales. Entonces vemos que el subconjunto A está contenido en el conjunto universal, el conjunto grande que son las letras del alfabeto. Por lo tanto, A está contenido en U. Veamos la relación de inclusión. Entonces, un subconjunto A está contenido en un subconjunto B si todos los elementos de A pertenecen también a B y lo simbolizamos como A está contenido en B. Nuestro ejemplo, el subconjunto A con los elementos A, E, I, O, el subconjunto B, los elementos A, E, I, O, B, C, D. Vemos que los elementos de A están contenidos en B, por lo tanto A está contenido en B. Si existe por lo menos un elemento de A que no pertenece a B, decimos que A no está contenido en B o que A no es subconjunto de B y lo simbolizamos como A no está contenido en B. A es diferente de B. Por ejemplo, el conjunto A con las vocales A, E, I, O, U, el conjunto B, A, E, I, O, B, C, D, vemos que la U no hace parte de B, por lo tanto A no está contenido en B. Los conjuntos disyuntos. Cuando dos conjuntos no tienen ningún elemento en común, por ejemplo, A con los elementos 1, 3, 5 y 7 y el conjunto B, 2, 4, 6, 8, vemos que no hay elementos en común entre ambos conjuntos, por lo tanto A no está contenido en B y B no está contenido en A. Subconjunto propio. Decimos que A es un subconjunto propio de B si A está contenido en B y B está contenido en A. Este hecho lo simbolizamos como A contenido igual en B y lo leemos como A es subconjunto propio de B o A es igual a B. Por ejemplo, A, x tal que x es una vocal y B con los elementos A, E, I, O, U. Entonces en las vocales vemos que ambos conjuntos son iguales, por lo tanto podemos afirmar que A es subconjunto propio de B o que A es igual a B. Ahora, el cardinal de un conjunto. ¿En qué consiste esto? Para un conjunto A llamamos cardinal de A al número de elementos que posee A y lo expresamos como cardinal de A o n de A. Entonces, es el número de elementos que posee el conjunto y lo expresamos como cardinal de el conjunto o n del conjunto. En nuestro ejemplo, observemos ahí la gráfica, el conjunto A con 6 elementos, entonces decimos que cardinal de A igual a 6 o n de A igual a 6. El conjunto B con 7 elementos, cardinal de B igual a 7 o n de B igual a 7. El conjunto C con 4 elementos, cardinal de C igual a 4 o n de C igual a 4. Entonces el número de elementos que posee un conjunto es el cardinal. Entonces para muchos conjuntos que utilizamos en matemáticas, por ejemplo los números naturales, los enteros, los racionales, los reales, el cardinal es infinito porque dichos números son infinitos. Ahora, para dos conjuntos A y B con una cantidad finita de elementos, tenemos la siguiente propiedad. Esto es cuando es operación entre conjuntos. Cardinal de A unión B es igual a cardinal de A más cardinal de B menos el cardinal de A intersección B. Esa es la fórmula. Entonces, para nuestro diagrama de Venn, con esta operación entre conjuntos, entonces tenemos el conjunto universal que contiene el subconjunto A y el subconjunto B. Tenemos la siguiente operación. Entonces, n de A unión B, o cardinal de A unión B, es igual a n de 15, o sea, cardinal de A, que son 15 elementos, más el cardinal de B, que son 20 elementos, menos el cardinal de la A intersección B, que en este caso son 9 elementos, esto es igual a 26. O sea, el cardinal de A unión B es igual a 26, cuando hay una operación entre conjuntos, como es este caso, este ejemplo. Entonces vamos a ver un ejemplo del ejercicio número 1,
de nuestra guía de actividades, determinación y clases de conjuntos. Entonces, nosotros vamos a nuestra guía, seleccionamos uno de los 5 ejercicios que contiene, en este caso es el ejercicio A, que es el subconjunto B, con los X tal que X pertenece a los océanos del mundo. Entonces está por comprensión, nos da el ejercicio, el subconjunto por comprensión. ¿Qué tenemos que desarrollar? Primero vamos a determinar por extensión el conjunto seleccionado. Esto nos lo pide la guía de actividades. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces observemos. Tenemos el subconjunto B que es igual a el océano Atlántico, Pacífico, Índico, Ártico y Antártico. Son 5 océanos en el mundo. Entonces ya hemos determinado por extensión nuestro conjunto seleccionado. Primer punto del ejercicio A de nuestra guía de actividades, del ejercicio número 1. Ahora vamos a hallar el cardinal del conjunto. Entonces, ¿de qué dijimos del cardinal? Que es el número de elementos que contiene nuestro conjunto. Entonces, en este caso, tenemos el conjunto B con los elementos Atlántico, Pacífico, Índico, Ártico y Antártico, que son 5 elementos. Por lo tanto, n de B o cardinal de B es igual a 5. Este sería nuestro segundo punto del ejercicio A de nuestra guía de actividades, del ejercicio número 1. Ahora, vamos a identificar qué clase de conjunto es, si es un conjunto finito, infinito o unitario. Entonces tenemos el conjunto B, por extensión, sabemos que tiene 5 elementos, por lo tanto es un conjunto finito, porque el número de elementos lo podemos contar. Entonces es un conjunto finito. Y hasta aquí el desarrollo de nuestro ejercicio número 1 de la guía de actividades. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en comunicarse con su tutor asignado. Hasta pronto.